Bueno, nos ponemos en presencia del Espíritu Santo y de Dios uno y trino, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La reunión es como hoy. A Dios no lo vemos, pero lo sabemos cerca, siempre presente. Y el Espíritu Santo que venga a nuestros corazones y nos toque y Él haga la reunión, que hoy lo podamos ver a Él, no a mí que no soy importante, pero sí que se derrame. Ven, Espíritu Santo, y derrámate hoy con este don tan precioso, como decía la hermana, el don de la piedad. Ven a tocar nuestros corazones, ven a iluminar nuestra mente para que podamos comprender con el amor este don precioso que hoy nos ayudas a intentar conocer, saborear y llenarnos de esperanza para que podamos vivir siempre en Él y contigo. Ven, ven Espíritu Santo y derrámate. Bueno, queridos hermanos, mil disculpas porque, bueno, la cámara no anda, pero quizás anda el corazón, quizás se abre más el corazón. Hoy el Espíritu Santo quiere venir a hablarnos y compartir este don de la piedad. Y como decía Ángel al inicio, lo principal o lo primero sea poder explicar qué entendemos por piedad, como decía una hermana recién. A veces entendemos la palabra piedad como un sinónimo de devoción, de religiosidad, y entonces decimos, uy, esa persona, qué piadosa que es, porque cumple con el culto a Dios, cumple no, le rinde, mejor dicho, con alguna devoción, con algunas acciones, el culto a Dios. También entendemos, como decía otra hermana, la palabra piedad como compasión. Y a veces se la dirigimos al Señor. Señor, ten piedad, ten compasión de nosotros. Danos tu misericordia. Y hay otra todavía, otro significado que entendemos por piedad, parecida a la compasión, parecida a la, entre comillas, a la lástima. Nos compadecemos del dolor o del sufrimiento que el hermano tiene y entonces sentimos piedad por ese hermano, por esa hermana. Pero hoy el Espíritu Santo viene a darnos un nuevo significado de este don precioso. Como es un don, es un regalo, una gracia, un obsequio, algo que el Espíritu quiere darnos para que conozcamos a Dios de una manera, para algunos nueva, para otros más profunda, porque ya la viven, por supuesto, pero es un regalo precioso que quiere mostrarnos a Dios y asegurarnos que Dios es más que el omnipotente, es más que el creador, es más que el todopoderoso. Dios, por el don de la piedad, comienza a acercársenos y a hacerse fuerte en el sentido de Padre. El don de la piedad, dado por el Espíritu Santo, nos acerca a Dios como Padre, mi Padre, tu Padre, nuestro Padre. Es bellísimo este don que nos quiere dar como regalo y como pedido, lo podemos pedir, lo podemos anhelar, pero sobre todo eso nos acerca, nos da la certeza, distinto del sentimiento, ¿eh? Podemos no tener, de hecho lo leí mirando este don, y hoy le contaba a Ángel que yo tampoco lo conocía como tal de este modo, en este sentido, pero hoy leía que muchas veces el don de la piedad no viene acompañado del sentimiento, pero viene con una fuerza, con una certeza de saber que nuestro Dios es Padre, Padre nuestro, más que el Creador, más que el Todopoderoso, es Padre, y se nos acerca y se nos da
para que tengamos esa relación íntima y personal con Él. Y por supuesto nos viene a la mente esa preciosa cita de Romanos donde dice que el Espíritu viene a nuestra ayuda para orar porque no sabemos qué pedir ni cómo, y entonces nos da con gemidos inefables, nos hace suspirar y decir Abba, Padre. Y sin duda es así. Es este don tan hermoso que nos hace poder levantar la mirada, levantar el corazón y mirarlo a Dios con ojos nuevos, con esperanza nueva, porque nos dirigimos a nuestro Padre, tu Padre, mi Padre, nuestro Padre. Claro que ya Jesús vino a hablarnos de esto, es nuestro Padre. Pero si me permiten, quería compartirles también otras citas que son del Antiguo Testamento, porque muchas veces creemos que en el Antiguo Testamento, o por lo menos me ha pasado a mí antes, encontramos solo el Dios del rigor, el Dios del temor, el Dios que amenazó con el diluvio, que nos condenó en el pecado, aunque sabemos que ya tenía un plan santo para nuestra salvación y que nos iba a enviar a su propio Hijo. Pero el Antiguo Testamento está lleno de citas de amor, de este Dios que gime por nosotros, que quiere ser conocido y amado como Padre, no temido. Claro que muchos de nosotros, y más los que tenemos varias canas como yo, o varios años encima, hemos escuchado hablar de Dios que nos miraba, que nos vigilaba, que estaba atento a lo que hacíamos, quizás para castigarnos o quizás vigilante para condenarnos. Pero basta recorrer, hermanos, hermanas, varias citas, por no decir todo el Antiguo Testamento, y ya encontramos allí palabras del Padre. Una de esas, que, si me permiten, y una de las que más me gusta en lo personal, el Salmo 139, 138 entre paréntesis, es largo, es hermoso, seguro que lo conocen. En el versículo 13 y 15, si me aguardan tomo la Biblia, va a hablar ya de que fuimos formados por Él. Aquí lo tengo. Versículo 13, del 13 al 15. Tú formaste mis entrañas, me formaste en el seno de mi madre. Te alabo, porque te has mostrado maravilloso, porque tus obras son admirables, y muy bien conoces el fondo de mi alma. Nada de mi ser se te ocultaba cuando lo plasmabas en la oscuridad, tejiéndolo en lo profundo de la tierra. Y esa tierra era el vientre materno, donde ya Dios nos miraba con infinito amor. Y sí, otra cita, si me permiten, les comparto. También muy significativa en mi historia me ha llegado Jeremías 31, capítulo 31, versículo 3. Te amé con amor eterno. ¿Quién va a decirnos esto si no es Dios, que es un Padre? Te amé con amor eterno, desde siempre y para siempre, podríamos decir. Jeremías también, en el capítulo 31, 20, le habla Dios a su pueblo y le pone el nombre de Efraín. ¿No es Efraín para mí un hijo muy querido, un niño predilecto? Este es nuestro Dios, que nos habla como teniéndonos como un niño. Y alguna vez alguien me compartió, por supuesto un sacerdote, que cada vez que vemos un nombre en una cita, podemos quitar ese nombre y poner el nuestro.
Hoy podríamos decir, Ángel, Silvia, Dalia, cielo, ¿no sos para mí un hijo muy querido? ¿Un niño o una niña predilecta? Sí, este es nuestro Dios a quien podemos gloriarnos, como Jesús lo hacía, de llamarlo Padre. Y esto nos viene dado por el don de la piedad, don que el Espíritu Santo nos acerca, nos regala, para que veamos el verdadero rostro de nuestro Dios, que no solo es el Creador, el Rey, el poderoso, el todopoderoso, el omnipotente, es Padre. Seguimos caminando por el Antiguo Testamento y encontramos en el libro de la Sabiduría, capítulo 11, del versículo 24 al 26. Tú amas todo lo que existe y no aborreces nada de todo lo que hiciste, si no, no lo hubieras creado, porque tú eres el Dios de la vida y amas toda vida. Este es nuestro Dios. Y el Espíritu Santo viene a regalarnos el don de la piedad, para que nos animemos, para que lo disfrutemos. Tenemos a Dios como Padre, nuestro Padre. Y quiere decir entonces que la palabra no miente, la palabra es fiel porque es verdadera y poderosa. Somos hijos de Dios, del Altísimo, somos suyos y Él es nuestro Padre. Cierto, claro que a veces es difícil entender los caminos que Dios como Padre permite. Claro que todos llevamos muchas veces en el corazón o en la mente recuerdos dolorosos, heridas que nos han dejado marcado o que todavía duelen poco o mucho, momentos de abandono, momentos de soledad, momentos de incomprensión donde se nos ha medido solo como un juicio, heridas que nos han dejado la desconfianza. ¿Dios me querrá? ¿Dios será para mí un padre bueno? Y es entonces ahí cuando clamamos más todavía el don del Espíritu Santo para que nos regale su piedad, pero no como compasión, sino como certeza que este Dios al que buscamos, o mejor dicho, este Dios que nos busca primero, es nuestro Padre y quiere ser conocido y amado como tal. Por supuesto, hermanos, que hay muchas citas en el Nuevo Testamento también. Nos viene la de Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 20. Después de resucitar, cuando se le aparece a María Magdalena, y ella lo quiere tocar porque feliz lo ve resucitado y lo reconoce, él le dice, suéltame, Magdalena, pero ve a decirle a mis hermanos que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Lo dijo Jesús y lo vuelve a reiterar una y mil veces en el capítulo 17, la famosa oración sacerdotal que llama Padre, Padre bueno, Padre santo, Padre justo. Pero lo real de este don es que es Padre mío, para mí, para ti, para cada uno de nosotros, porque fuimos creados por Él, por amor. El Padre nos regaló la vida, por amor el Padre nos sostiene, por amor el Padre camina a nuestro lado. Y entonces sí, ¿cómo vamos a olvidar esa bellísima parábola del hijo pródigo
o del Padre Misericordioso? Claro, el Padre Misericordioso es el nombre que más me gusta, el que está en Lucas capítulo 15, del versículo 11 al 32. Espero no cansarlos, pero es tan lindo saborear la palabra y descubrir esto. Hablamos de Dios como Padre. Y dice especialmente el versículo 20, que cuando el Padre vio todavía de lejos regresar al Hijo que se había marchado, que había gastado todo el dinero, que le había pedido por adelantado la herencia, casi como dejándolo muerto en vida, se había ido. Ahora vuelve sucio, cansado, maloliente, habiendo tenido que trabajar en lo que para el pueblo judío era la mayor de la indignidad, por no decir la mayor de las impurezas, cuidando cerdos. Y cuando el padre lo ve venir todavía lejos, dice la parábola que corrió, lo abrazó, lo besó, porque se conmovió profundamente. Estaba recuperando a su hijo. Este es nuestro Dios, el Dios que el Espíritu Santo, con el don de la piedad, quiere darnos a conocer. Y aunque a veces también nosotros hayamos malgastado la gracia, el Padre viene a buscarnos una y mil veces, porque para Él somos hijos muy amados y nos esperará siempre con inmenso amor. Esto, hermanos, vuelvo a decir, no es un sentimiento, no es algo sensible meramente, es una certeza, es la convicción que mueve nuestro corazón y que solo lo puede contener la fe y nuestra humildad, el agradecimiento del amor de Dios que nos invita a aceptarlo y a creerlo. Él es nuestro Padre. Y hermanos, si me permiten en este momento compartirles un testimonio, porque acá no es importante lo que yo pueda decir, sino lo que el Espíritu pueda tocar en nuestros corazones. El don de la piedad es el don que nos mueve a acercarnos a Dios como Padre, con esa misma certeza, con esa confianza segura de que pase lo que pase, Dios es Padre, nos acompaña, nos entiende, nos perdona, nos abraza, nos sostiene. Y entonces les decía, si me permiten, les comparto un testimonio de una amiga mía, que total, como no la conocen, puedo compartirlo con toda sencillez y con toda humildad, porque esta mi amiga me decía, mirá, fui de vuelta a un seminario de vida, que tenía ella también como nosotros, es de la renovación. ¿Qué tendrá Dios para mí hoy para darme? ¿Qué me puede dar? Me decía ella. Somos muy amigos, somos como hermanas del corazón y del alma. Por eso me compartió esto tan fuerte que les voy a contar. Ella iba como incrédula. ¿Qué podía Dios darle de nuevo? Pero Dios sabía que en su corazón muchas veces había una herida. ¿Seré importante para Dios? ¿Dios me querrá? ¿Estará conmigo? Así que se sentó, escondida por ahí en un banco de San José, donde hacían el seminario, y llevaba en su dolor y en el silencio ese dolor. ¿Yo seré importante para Dios? ¿Dios me querrá a mí? Cuando mi propia madre me contó un día que yo no era esperada, miren qué frase, ¿no? Y la mamá no se lo dijo por mal, sino como sorpresa. Ella llegó de sorpresa, no era esperada, pero en mi amiga esa palabra no esperada le causó un gran dolor, una gran herida. Así que silenciosamente iba con esa herida, incrédula, desafiante,
al seminario, escondida en un rincón de un banco. Todo me lo contó ella, ¿eh? Yo no invento lo que les estoy compartiendo y se los puedo contar así porque, insisto, lo hemos compartido profundamente. Y cuando una hermana empezó a hacer la oración de sanación, ella dice que cerró los ojos, inclinó la cabeza y le vino la frase de vuelta: vos no eras esperada. Y casi borrosamente en su mente podía ver como si fuera la sala de parto y el médico esperando su nacimiento, pero no era el médico, era Jesús, con una bata blanca, todo muy borroso, claro, como a veces hace las cosas el Espíritu Santo. Y entonces Jesús le contesta: pero yo sí sabía, yo sí te esperaba. Miren, hermanos, se los comparto y todavía se me estruja el corazón al imaginar lo que ella vio, lo que habrá sentido. Fuerte esa sanación del Señor, pero hoy la podemos pensar para nosotros. Fuimos esperados, somos amados, porque nuestro Dios es Padre. Nosotros tenemos que creerlo y buscar lo que este don nos regala, que es una relación nueva, acercarnos íntimamente a Dios y hablarle a Él como a nuestro Padre. Ángel amoroso, cuando hablábamos del material que podía preparar para compartir y además, bueno, instruirme yo misma sobre este don, porque insisto, no lo conocía como tal, sino que tenía otra impresión: la piedad, la devoción, la compasión, pero no la relación filial. Me pasó el material de la audiencia del 4 de junio del 2014 que daba el Papa Francisco, nuestro querido Francisco, donde él también aclara el significado de este don, pero donde sobre todo dice eso: el don de la piedad es el don del Espíritu Santo, que permite que un hijo hable con Dios como con su Padre, que nos hace vivir como verdaderos hijos de Dios. Somos hijos del Altísimo, de nuestro Dios. Y dice el Papa Francisco que aumenta con él nuestra amistad y el sentimiento filial. Si soy hijo, él es padre; si él es padre, yo soy hijo. Ese es el sentimiento filial de nuestro Dios con nuestro Dios. Y si somos hijos, también dirá el Papa Francisco, aumenta la relación de fraternidad. Si todos son hijos de Dios, las otras personas ahora ya no son desconocidos, somos hermanos en el Espíritu, porque tenemos un solo Padre en común. De hecho, me viene la frase de Jesús: hay un solo Padre, que es el que está en el cielo. Así que ahora el don de la piedad también nos abre a la fraternidad. Miro a mis hermanos con una actitud diferente, suplico a Dios por mis hermanos con una actitud diferente, de respeto, de comprensión, hasta incluso de perdón. No porque lo sienta, sino porque lo creo. Dios me dio hermanos por ellos y para ellos, y me abre a un nuevo servicio. Me necesitan, estoy; los necesito y están. Estas son las dos dimensiones de este don maravilloso: la relación íntima de Dios como mi Padre y la fraternidad con mis hermanos. Y es don que se me da gratuito, pero también es un don que puedo recibir, un don que puedo pedir. Y hermanos queridos, si me permiten, no me ven y algunos no me conocen, pero saben por
por Ángel o por Teresita, por la Vicaría, que estamos en el servicio, en el ministerio de la intercesión, que es pedirle a Dios por otros, no por nosotros, sino por otros, y ver sus maravillas, y ver lo que Dios hace cuando le pedimos, cuando creemos en su poder y en su amor. Podríamos pedirle si no estuviéramos seguros de que es Padre, de que es nuestro Padre y nos escucha. Hermanos, y nos sorprende lo que Dios hace. Nos sorprende maravillosamente porque Dios quiere que le pidamos y que pidamos por nuestros hermanos, porque le permitimos entonces que actúe. Dios espera con humildad que si le pedimos Él nos ayude y nos dé. Claro, ya sé, también me pasa a mí, que no es fácil entender a veces los caminos de Dios, no es fácil entender lo que Dios hace, no es fácil comprender lo que Dios permite que pase. Pero como me gusta decir a mí, nuestra fe no es mágica, pero es poderosa. ¿Puede un hijo entender lo que el Padre humano hace o dice? Muchas veces no lo hemos entendido, y con los años encima. Lo mismo nos pasa con nuestro Dios Padre. Podemos no entender lo que Él hace, lo que permite, el misterio del dolor. Qué misterio tan terrible. Pero si vamos de la mano del Padre, lo llevaremos, lo sobrellevaremos con fuerza, con gracia, con esperanza, con confianza, aunque no entendamos. Nuestra fe no es entender, es creer. Y la piedad nos confirma eso. Si Dios es mi Padre, puedo confiar aunque me duela, puedo esperar que me fortalezca, puedo esperar que me sane, porque Dios, mi Padre, se va a ocupar, y se va a ocupar de mí como de mis hermanos. Por eso pedimos por los hermanos, unos por otros, donde la piedad que se entiende en la fraternidad. Ya no compito con celos, ya no envidio, o por lo menos no tanto, lo que el otro logra, porque Dios me muestra que logra en cada uno de nosotros la riqueza que nos ha dado. Todos somos especiales para este Padre Dios, para nuestro Padre. Y esto lo derrama el Espíritu Santo en sus dones, pero especialmente en el don de la piedad. Así que, hermanos, para ir resumiendo y no cansando, porque encima no me ven, el don de la piedad que tiene esta doble dimensión me permite ver a Dios como mi Padre y a los otros como mis hermanos. Es regalo por un lado, don recibido gratuito. No tengo que comprarlo, no tengo que merecerlo. Dios me lo da porque se goza en que yo lo conozca y lo ame como Padre. Y como se da, me invita a que lo busque en esa experiencia filial. Ahora aprendí a decirlo, la experiencia del Padre conmigo. Yo soy su hijo, Él es mi Padre, Padre amoroso, como dirá Jesús. El don de la piedad me invita entonces a cultivar una relación más cercana, personal, de confianza. Como dijo el Papa Francisco, hablarle a Él como habla un hijo con su padre. El don de la piedad me invita a la gratuidad, a agradecerle y a adorarlo, porque siendo quien es, me permite tenerlo cerca como Padre. Sin embargo, Él es Dios y es todopoderoso, es creador, es omnipotente, es omnisciente, todo lo sabe, todo lo ve, pero lo ve, lo sabe,
lo puede como Padre. El don de la piedad me invita a buscar también más la cercanía y la oración personal, la unión con Dios, que logro en la oración personal, pero también en los sacramentos. Los sacramentos ahora me acercan a mi Dios Padre. No es que cumplo y por eso voy a buscar. Voy a buscar los sacramentos porque me encuentro allí con mi Dios Padre. El don de la piedad me invita a buscar y a mantener también una actitud de mansedumbre, de paciencia, con Dios que tiene sus tiempos y no me tiene que explicar nada a mí, que soy su pequeño hijo, pero también con mis hermanos. Los miro distinto, porque si Dios me ama a mí, conociéndome, y lo digo por mí misma, pecadora, débil, tonta, hasta que no sé manejar un celular, entonces miraré a mis hermanos con una actitud más humilde, más paciente, más respetuosa, más tolerante. El don de la piedad me invita a buscar esa relación de sabernos hijos muy amados y entonces sí, vivir la fraternidad y el servicio, como decíamos antes, a nuestros hermanos. Pero si el don de la piedad es don que me invita a eso, también es un don que puedo pedirle al Espíritu Santo ahora en Pentecostés, que lo derrame con abundancia, todos sus dones, todos, cada uno, pero quizás el que más necesite. Y por qué no el don de la piedad, ¿no? Además de ser un regalo, es algo que podemos pedir y que debemos pedir, hermanos, para acrecentarlo. Si tuviéramos una varita mágica, ¿qué haríamos con ella? Si tuviéramos una piedra mágica, ¿qué haríamos? Pues tenemos al Espíritu Santo que viene en nuestra ayuda. Entonces pedimos el don de la piedad para vivir con fe, con esperanza, con humildad el amor de Dios. Pedirlo en la oración, pedirlo con fe, pedirlo con humildad, pero pedirlo con certeza. Él lo va a dar, porque Él quiere darse. Nos invita también, entonces, si tenemos que pedirlo y si tenemos que buscarlo, a un compromiso, a darle más tiempo a la oración, más silencio a Dios. Y lo digo por mí misma, que también me cuesta el silencio. Pedirle también, darle tiempo a la lectura de la Biblia para encontrarme allí con este Dios que se hace cercano y donde Jesús no se cansó nunca de nombrarlo Padre. De hecho, nos enseñó el Padre Nuestro. La primera oración, Padre, Padre nuestro, Padre, acrecienta en nosotros este sentimiento, esta certeza, porque podemos no sentirlo, pero podemos creerlo con fuerza. Así que a través de la oración, de la lectura de la Biblia, de los sacramentos, buscar los sacramentos con hambre de encontrarnos con Dios como nuestro Padre. Pedir este don para todos, pero también pedirlo y cuidarlo, cultivarlo. Y me lo digo para mí misma, cultivar el don, cuidarlo como precioso, preciosa gema que el Espíritu nos regala, comprometiéndonos a que el Padre está y nosotros estemos con Él, porque este Padre no se cansa, siempre quiere estar con nosotros y siempre va a estar, aunque no entendamos muchas veces sus caminos, ¿no? Pero Él está, Él actúa, Él se encarga, Él resuelve. Me toca a veces esperar con paciencia y cuando leía eso que el don de la piedad nos da mansedumbre y paciencia, también pensaba, qué difícil esperar los tiempos de Dios.
Pero si confío que Él es mi Padre, ese tiempo se me hace más fácil, hasta entre comillas más tolerable, porque el Padre se ocupa de lo mío y yo puedo confiar en Él, ¿no? Así que, hermanos, este don precioso como regalo y como pedido. Y si me permiten, uno más, para no cansarlos. Algo que hace un tiempo en oración personal le discutía, valga el atrevimiento, le discutía a Dios en esto de la intercesión y de pedirle a Dios ayuda para esto, para aquello, por tal o cual hermano, ¿no? Yo le decía, pero Señor, si vos permitís la libertad, pero Señor, si vos, Padre, nos hiciste libres, ¿cómo haces para resolver los problemas? ¿No? Y yo me imaginaba que sin faltar a la libertad, a eso me refiero, ¿no? ¿Cómo hace Dios, Padre, para resolver un problema sin romper la libertad del hermano, sin invadir la libertad del hermano? Y yo entonces le decía, bueno, es como la autopista, que a veces está parada por un accidente. ¿Cómo llegas? Si está todo parado, si no te dejan, no te escuchan, no te reciben. Y hermanos, en la mente me vino la palabra, uso mis colectoras. Porque bueno, cuando la autopista está parada, el propio Google nos deriva por las colectoras, ¿no? A los que andamos a veces de acá para allá nos pasa eso. Y ahí entendí que Dios tiene misteriosa y milagrosamente sus colectoras. Él siempre se va a ocupar, Él siempre va a resolver, permitiendo la libertad, pero no abandonando al que necesita, al que sufre, al que está solo, al que clama, porque Él es Padre. Y Ángel, si no canso y tengo un minuto más, compartirle algo que cuando empecé en el grupo de oración allá en Buenos Aires, porque ahora estoy en provincia, en la parroquia María Reina, no, María Madre de la Iglesia, perdón, la que está en Goyena. Estaba Malena, estaba Sergio y el coordinador Alberto y su esposa. Y como un testimonio que todavía guardo, porque en mis primeros pasos yo todavía era más torpe que ahora, una hermana que no sé su nombre, no la conocía, llorando daba un testimonio terrible, porque ella preguntaba, ¿dónde estaba Dios cuando a ella la violaban? Nos quedamos todos paralizados en ese compartir tan tremendo. Y una hermana que no sé quién levantó la voz y le contestó, llorando al lado tuyo y sosteniéndote, porque es tu Padre. Y de hecho la sanación de esta hermana habrá continuado, porque por algo estaba en el grupo de oración. Todavía recuerdo esa anécdota, porque me pareció terrible en cuanto a la vivencia, pero sanadora. Nuestro Dios, que llora con nosotros, que ríe con nosotros, que nunca nos abandona y que nunca nos perderá, porque no nos juzga, nos invita permanentemente a que le creamos, a que lo busquemos, a que lo escuchemos, simplemente porque Él es Dios y nosotros hijos suyos, por lo tanto, hermanos entre nosotros. Así que bueno, hermanos, espero que Dios toque sus corazones, que el Espíritu Santo nos derrame todos sus dones y acreciente en nosotros el don, la certeza, la alegría, el gozo, la esperanza de saber que nuestro Dios es nuestro Padre. Y entonces sí, quizás podemos entender esa famosa oración de Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, lo acepto todo, te doy gracias. Y continúa y termina diciendo, simplemente porque tú eres mi Padre. Bueno, muchas gracias, Silvia.
A pesar de no verte, estaba muy interesante esta charla y Al contrario. aprendimos bastante. Así que bien, muchas gracias, ¿eh? Muchas No, gracias. no, la Yo agradecida soy quisiera yo. saber si algún hermano o hermana que están acá en la escuela ahora me quieren hacer alguna pregunta a Silvia sobre este tema o compartir. Fíjense, hay una cosa, el Padre Nuestro lo Sí, enseñó Jesús. sí, O sea que es una oración hecha por Jesús. claro. Yo diría, si está hecha por Jesús, es una oración perfecta, es una oración modelo. Ujú, Fíjense que en el Padre Nuestro no están incluidos todos los dones, pero el don de piedad está incluido en el Padre Nuestro. A ver, ¿dónde? claro. ¿Dónde está incluido en el Padre Nuestro el don de piedad? Me imagino que lo saben el Padre Nuestro, ¿no? Bueno, repasen un poco. A ver, ¿dónde está en el Padre Nuestro el don de piedad? De acuerdo a lo que hemos escuchado, en el Padre nuestro, como nosotros reconocerlo como Padre, claro. Padre nuestro, ahí ya está. Yo creo, perdón, ¿no? Sí, Claudia. Ay, porque no escucho, no tengo muy buen sonido. Pero ya de por sí en el Padre, cuando empieza la oración es Padre nuestro. Somos todos hermanos. Ahí ya muestra ese vínculo filial, ese vínculo fraternal con todos. Y Él es nuestro Padre. ¿Sí? Yo que nunca había pensado el don de la piedad relacionado así, siempre fue más, no lo pensaba así, pero es real y ahí Jesús nos lo está diciendo, ¿no? Que viene su reino y es para nosotros, que se haga lo que Él diga, porque Él nos creó. Gracias, Claudia. Está bien. De nada. Hay que animarse a hacer reflexión. Y si meto la pata, bueno, así aprendo. Pero no, muy bien Claudia. Ahora, para no perder tanto tiempo, ¿hay alguien que quiere decir algo más sobre el Padre Nuestro? ¿Dónde está el don de piedad en el Padre Nuestro? Bueno, dice el Padre Nuestro, perdona nuestros pecados. Es lo mismo que decir, ten piedad de nuestros pecados, como nosotros tenemos piedad de nuestro prójimo. Hoy día no se nota en la gente en general, no se nota la piedad. ¿Ustedes se acuerdan en el Evangelio el rey? Sí. Que había un señor que le debía plata. Como no le pagaba, el rey mandó llamar a este señor y le dijo, ¿cuándo me vas a pagar? No, lo que pasa es que, a ver, no me alcanza la familia y todas estas cosas, no puedo pagarte ahora, pero te lo voy a pagar después. Por favor, ten piedad. Y el rey fue piadoso. Le dijo, está bien, andate, perdono todo. Ven que la piedad y el perdón están muy relacionados, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y este rey era piadoso. Tenía el don de la piedad.
el publicano, Mm, el publicano que estaba al fondo del templo de rodillas con la cabeza en el piso y adelante estaba el fariseo, esa diferencia de oración, la del fariseo soberbia, la del publicano muy humilde. ¿Y cuál era la oración del publicano? ten piedad, sí, Señor, ten piedad de que mí, soy un pecador. que soy un pobre pecador. Sí, Ten sí, piedad. Dios es sumamente piedad. piadoso hasta el infinito. Tal es así que cuando nos perdona el pecado, se olvida enseguida del pecado. Fíjese hasta dónde llega la generosidad. Porque acá muchos, yo te perdono, pero no olvido. Sí, sí, No, si perdonas, olvidate. Perdono, pero no olvido. Ahí no está el don de piedad. Yo mucho tiempo en mi vida no me animaba a mirar a Dios a los ojos, porque había pecado tanto y yo sabía que Dios me había perdonado, que Dios se olvidó de todo, sabía todo, pero a mí me daba vergüenza por todo lo que había pecado y no me animaba a mirarlo. Y siempre medio agachado lo miraba de reojo, porque me daba vergüenza de tanto pecado. Un día lo hablé con un sacerdote, le conté todo esto. Me mira y me dice, eso es toda soberbia. ¿Cómo soberbia? Si yo me siento tan mal por haber pecado que no me animo a mirarlo. ¿Y vos te crees mayor que Dios? Dios te perdonó y se olvidó, y vos te seguís acordando. Si Él se olvidó claro. es para que vos te olvides. Así que anda delante de Él, porque Él lo que quiere es ver un hijo que tiene confianza en el Padre. Miren qué palabras, ¿no? Y ahí me curé de eso. Después fui a Dios y le dije, Señor, perdóname, porque aún en el pecado soy soberbio, Mm, cuando tendría que ser lo peor, sentirme lo peor que existe por los pecados hacia Dios. Pero Dios es piadoso y nos dice, yo voy a ser piadoso contigo como tú lo eres con el prójimo. Eso está en el Padre Nuestro. Perdona nuestros pecados, o sea, ten piedad de nosotros. Como nosotros perdonamos, como nosotros tenemos piedad. Hoy día la gente está muy insusceptible por cualquier pavadita, saltan los fusibles, se agarran a piñas, discuten, gritan. ¿Dónde está la piedad? Falta la piedad. Jesús era piadoso. sí, A claro ver, que sí. cuéntenme un hecho de Jesús en que él se manifiesta piadoso. A ver, un hecho. Pero pasen el evangelio así rápido, ¡pum! Y con la prostituta que quieren apedrear. Ay, no te escucho bien. Con la prostituta que quieren apedrear. Ah, sí, Con el buen samaritano. En el buen samaritano. Sí, En el buen samaritano, el samaritano tuvo piedad. sí.
de ese herido, aunque fuera medio enemigo de él. Ujú. Con María Magdalena. No hay que tener piedad con la familia, con los amigos. Piedad aún con los enemigos. Ahí te quiero ver. ¿Quién de nosotros sería piadoso con un enemigo? Tal cual. Incluso en la cruz, cuando dijo perdona a los padres. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Se Tal está cual. muriendo Sí, y sí. tiene piedad de los demás. O sea que no es que tenemos que estar bien para tener piedad. Podemos estar pasando las 1001, igual tengo que tener piedad. Pero ¿cómo hago? Es un que se regalo puede. del Espíritu Santo. Yo solo piedad no voy a tener nunca. Pero si el Espíritu Santo me regala el don de piedad, yo voy a ser una persona que perdono, que tengo compasión y piedad con todos, y que de la forma que yo tenga piedad y misericordia, así Dios va a tener conmigo. Hay una relación, como decía Silvia, entre mi padre y mi prójimo. Es un don del cual no se habla tanto como de otros dones, y sin embargo es uno de los que más está faltando, aún en la iglesia y aún en los grupos de oración. Yo he visto en los grupos de oración gente que se decían de todo, pero pará, somos hermanos del mismo grupo de oración y se dicen de todo. O sea, no falta de caridad, sino falta de piedad. Todo esto es para que vayamos viendo un poco cuál es este don de piedad y ver en nuestra vida, ¿tengo yo don de piedad? Si yo manejo el auto, ¿cuántas ocasiones de insultar, cuántas ocasiones de pelearme analizo? ¿Tengo piedad? No, no tengo nada de piedad. Por eso digo, está muy susceptible la gente. Hoy la gente no perdona, no tiene piedad de nadie. Si te la puede dar, te la da. Si te la devuelve el doble peor. Bueno, pidámosle entonces. Sí. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé este don de piedad. Tal cual. Es un regalo de Él. Y no es un carisma. Es un don que me hace crecer espiritualmente. Los dones son para la santidad y para el crecimiento Personal, espiritual. claro. Los carismas son para el servicio a los demás. Sí. Padre Santo, te suplicamos en el nombre de Jesús que derrame sobre todos nosotros, sobre nuestras familias, conocidos, amigos y aún aquellos que no sabemos, pero que tú sí conoces, todos tus dones, toda tu paz, toda tu bendición, para que el Espíritu se derrame y crezca, para que la Iglesia siga avanzando, siga santificándose y santificando, y para que la paz permanezca con nosotros y en nosotros. Bendito seas, Señor, alabado y adorado por siempre. Amén.